Hola a todos los emprendedores que hasta esta quinta sesión nos han acompañado. A medida que vamos avanzando, vemos que el aprendizaje es cada vez más importante y pues en cada avance las cosas se van poniendo más serias. Seguimos aquí con el contador José Ángel Trillo, quien nos ha estado acompañando y pues bueno, hay una parte muy importante que precisamente es donde ya todo tenemos que ponerle a este emprendimiento más detalle, más formalidad, más seriedad. Y es una de las cuestiones más frecuentes también en los emprendedores. Dentro de todo esto, creo que en la ruta de emprendimiento tenemos que empezar a plantear la parte hacia dónde dirigirnos, contador Ángel. Entonces, nos gustaría que nos hablara un poco más sobre cómo debemos de plantearnos como emprendedores la parte de la estrategia del emprendimiento, así como también algunos objetivos que tenemos que empezar a marcarnos para que podamos conseguir el resultado. Muy bien, sí, gracias. Gracias por el que nos han acompañado durante este tiempo con diferentes temas y estos temas cada vez se ponen más importantes por la complejidad en que va avanzando uno en el negocio. Pues ya hemos visto algunas cosas elementales de cómo iniciar el negocio, cómo gestar una idea, qué herramientas debemos utilizar para poderlo medir. Este tema no es menos importante porque en él se habla acerca de qué es lo que debemos medir y cómo nos debemos enfocar en el negocio. Y para nosotros conocer qué es lo que debemos medir, hay instrumentos como para todo, instrumentos financieros que nos ayudan o herramientas financieras que nos ayudan a poder evaluar y a poder medir para podernos enfocar en lo importante. Eso es lo más crucial de este tema. Y para ello, de la parte en la cual vamos a detenernos un poco y del cual podríamos hacer cualquier pregunta, es el instrumento del presupuesto. El presupuesto es aquel que nos permite medir y cuando algo se mide, se puede controlar. Entonces, siempre es importante medir. Y para medir, ocupamos esa herramienta que es el presupuesto. Vamos a conocer más adelante cómo utilizarla y ya cuando la utilicemos, ahora sí, los resultados de ese presupuesto nos permiten enfocarnos en lo importante. Ya enfocados en lo importante, tú mencionabas muy bien la parte de la estrategia, la parte de los objetivos. Como empresario, siempre debemos tener objetivos bien marcados, alcanzarlos con estrategia. Si no los logramos alcanzar con estrategia, nos vamos a desgastar, vamos a perder tiempo, vamos a perder recursos, de todo tipo de situaciones nos van a ocurrir si no nos enfocamos en lo importante. Si bien es cierto, todo esto pareciera en algún momento que está planteado para las grandes compañías sí, o para las personas que ya venden mucho, pero desde su experiencia, ¿en qué momento debemos empezar con esto? Fíjate que bien comentas, comúnmente se piensa que todas esas herramientas, todos esos procedimientos son para grandes empresas. Hemos venido aprendiendo que desde un inicio, desde que se gesta la idea, desde que inicias con los primeros pasos de cómo emprender un negocio, es importante poner en práctica cada uno de estos detalles. El hecho de medir y tener tu estrategia, tus objetivos, por ejemplo, de tus ventas, que es el punto más importante, o es de donde nacen todos los números, la parte de la venta, de ahí es donde parte para poder especificar los objetivos a lograr. Todos los objetivos, como bien lo comentamos, hay una estrategia detrás de ella para lograrlos. Y lo interesante, que el empresario actual, así vaya iniciando, así su negocio sea una microempresa o un empresario con más tiempo, con más experiencia y con más recursos, debería seguir o sigue las mismas condiciones o la misma ruta para lograr los objetivos. Por lo tanto, un perfil importante que debe lograr el empresario es empezar a aprender a delegar. Cuando vas iniciando, pues tú te autoempleas, tú elaboras
tú realizas, tú ejecutas, tú haces absolutamente todo. Pero conforme va creciendo el negocio, que era lo que hemos platicado, necesitas empezar a delegar. Y al delegar en gente clave, que ya aprendimos cómo ubicar gente clave, cómo mantenerla dentro de la organización, entonces ahora delegando podrías tener mejores resultados para lograr esos objetivos en el negocio. Me parece que este es un punto en el que muchos propietarios, dueños de empresas, se resisten a hacerlo porque no confían en que alguien más pueda cuidar ese negocio, esa empresa de la misma forma, con el mismo esfuerzo que lo hizo el dueño, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si no cedemos esa parte? Fíjate que realmente ahora en la actualidad, si no se cede a aprender, si no se cede a delegar, si no se cede a tener nuevas ideas dentro del negocio, el negocio puede dejar de existir. Entonces es muy importante que el perfil del empresario sea de una manera más multifacética, donde pueda escuchar, donde pueda dejarse o permita dejarse asesorar, dejarse ayudar para poder entender las diferentes facetas de un negocio. Entonces es muy importante ahora en la actualidad que este empresario o este perfil de empresa pueda tener esa apertura para que entre gente adicional en su proyecto de negocio, gente que pueda tener mayores capacidades que las de él o diferentes que las de él para poder complementar y entonces sí exponenciar el negocio de una manera importante. Bien, ya teniendo ese contexto, ahora nos pudiera mencionar cuál es el momento óptimo para realizar esta parte de delegar. Bueno, hablábamos en algún momento que emprender no solamente es abrir una empresa y generar tú de forma independiente eso, sino también emprender era estar como integrante de una organización. Y ahí tú podías emprender dándole valor a tu propia actividad, pero siempre codependiente de una empresa. Para iniciar, como bien dices, cuál es el detonador o para poder nosotros de alguna manera emprender, bueno, lo interesante aquí es que el empresario debe saber enfocarse que cuando él es autoempleado, cuando él está realizando esa actividad va a llegar un momento en que se logre un objetivo y lo tiene que rebasar, lo tiene que superar y al superarlo ocupa gente que le ayude a poderse multiplicar y entonces pasas de ser autoempleado a dirigir una empresa. Ese es el segundo paso. El primero es ser un colaborador o empleado. El segundo es ser autoempleado, tú te autoempleas. El tercero es ser director de una empresa, donde tú ya solamente lo que tú realizas es enfocarte en dirigir, apoyar a que otros logren los objetivos que tú mismo lograste en algún momento y que van a trazarlos para que ese negocio pueda ampliarse y pueda crecer. Y pues bueno, esto se va ya distinguiendo como la ruta, si realmente estás creciendo o no estás creciendo. Puedes a lo mejor quedarte como autoempleado por mucho tiempo y entonces quiere decir que ahí ya no estás creciendo. Fíjate que no necesariamente. Sí es importante tu pregunta, interesante, porque el ser autoempleado significa que estás trabajando al máximo, pero con tus capacidades, solamente tus capacidades. Ahora, se pueden exponenciar tus capacidades por los medios electrónicos y la tecnología, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo que inicié como contador público, yo tenía cierta capacidad, cierto tiempo para poder atender a un número limitado de clientes. ¿Por qué? Porque era mi atención personalizada. Ahora con los medios electrónicos y con la tecnología, si yo siguiera en esa misma posición donde yo fuera autoempleado, donde yo desarrollara solamente yo mi actividad, pues yo creo que en la actualidad podría yo tener el doble de clientes que haberlo hecho hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque los medios me permiten reunirme por plataformas electrónicas virtuales,
donde puedo tener el doble de reuniones o el doble de atención al no trasladarme, al no estar físicamente viendo al cliente. Entonces creo que sí se puede crecer también en la faceta de autoempleado, pero claro, siempre va a tener una limitación a formar un grande corporativo, dependiendo los objetivos que se hayan trazado desde un inicio. Sí, sí, bueno, creo que aquí se tocó un tema importantísimo y de gran relevancia en estos tiempos, sobre todo adquirir la parte tecnológica como conocimiento, como también parte de la cultura del negocio que se está haciendo. ¿Nos podía comentar desde el lado estratégico cómo pudiera ser un factor clave para que muchos emprendedores y pequeños empresarios también puedan despegar? Sí, cómo no. Fíjate que la parte estratégica, cuando inicias un negocio o ya estás en operación, no se le pone mucha atención a la figura jurídica o al vehículo que utilizas para desarrollar la actividad. Como ustedes bien saben, se necesita de ciertas figuras para poder desempeñar una actividad. Cuando lo haces como persona física, pues te inscribes ante la Secretaría, al Padrón de Hacienda y ante las diferentes autoridades. Pero siempre es importante buscar una asesoría adecuada para saber si te conviene hacerlo como persona física o en algún momento utilizar algún tipo de sociedad. ¿Por qué un tipo de sociedad? Bueno, pues la sociedad genera ciertos derechos, también responsabilidades diferentes en el ámbito mercantil, y para eso debes conocer qué tipo de figura es la más adecuada. Si tú necesitas, de acuerdo a tu actividad, desarrollar una actividad donde tu esfuerzo, tu profesión, tu intelecto es el que va a generar el desarrollo de tu actividad, o lo va a hacer tu capital. Porque si ustedes saben, por ejemplo, un ejemplo práctico es una compañía donde aglutina accionistas que se dedican al transporte. Pues no necesariamente el accionista va a andar manejando la unidad operativa. Él pone el dinero para que se compren unidades y quien las maneja son los operadores. Bueno, estas empresas se denominan empresas de capital porque lo que se ocupa es dinero para desarrollar la actividad. Pero, por ejemplo, una actividad como un hospital, donde los médicos son los que desarrollan, son los que operan, son los que atienden al paciente, ahí se ocupa una sociedad de personas. Ahí claro que se ocupa capital, pero quien la desarrolla son las personas. Entonces se clasifican las sociedades en sociedades de capital, en sociedades de personas. Dependiendo de tu actividad, debes utilizar el vehículo jurídico adecuado para desarrollar esa actividad y puedas lograr los objetivos que te trazas. Muy bien, y dentro de esta clasificación que tenemos, nuestros emprendedores seguramente están ya preparándose quizás para poder arrancar con esta parte de la legalidad, porque si bien es cierto, puede traerles muchos beneficios, sí, pero también responsabilidades. Y entonces es aquí donde me gustaría preguntarle qué regímenes hay para la persona física y si nos puede dar algunos ejemplos quizás de cómo podemos incorporarnos. Sí, muy bien. Para efectos de que ya estés como una empresa formal y ya estás trabajando, ubicar dónde debes tributar para efectos de impuestos es importante también. De acuerdo al tipo de sociedad, también te debes ubicar y de acuerdo a la actividad. Si eres un profesionista y ese profesionista vas a desarrollar consultas, terapias, por ejemplo, psicológicas, pues tu actividad es profesional. Entonces hay un régimen que se llama actividad empresarial y profesional. Ahí es donde te debes ubicar. Pero si tú ya te fue tan bien que contrataste colegas psicólogos para que den las terapias que tú dabas, pero ya de una manera pues más corporativa, bueno, entonces tendrías que formar una sociedad donde integres a tus colegas como asociados o como socios, pero tú como director de la empresa pues ya puedes prestar servicios más corporativos y no podrías llevarlos a cabo, o a lo mejor no sería lo adecuado hacerlo en la persona física, sino ahora sí crear una sociedad de personas
que pudiera ser una sociedad civil en la cual pudieras desarrollar esa actividad. Entonces, todo depende de lo que vayas a hacer, de lo que estés haciendo, a qué te dediques, pero esos son los regímenes en los que te puedes ubicar. Actividad empresarial y profesional como persona física o como persona moral, siendo una sociedad de capital o siendo una sociedad de personas. Ambas sociedades deberían tributar en el régimen general, que así se le conoce, régimen general de ley. Entonces, esos dos regímenes pueden ayudar a desarrollar estas actividades. Y uno adicional, cuando eres microempresario, que vas iniciando, vas empezando tu negocio, hay ahorita actualmente un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal, mejor llamado RIF, ¿sí? Entonces ese es en el que tributan la mayor parte de los microempresarios y tienen algunas facilidades para efectos fiscales y algunas facilidades para efectos de pago de impuestos. Excelente. Ahora viene un cambio importante también en toda la legislación que estamos escuchando de un nuevo régimen para personas de confianza. Entonces, sí, ¿nos pudiera comentar un poco más sobre este cambio? Sí, fíjate, no es más que una propuesta actualmente, no hay nada aprobado. Todo este tipo de cambios fiscales obedecen a un procedimiento de ley que tiene que vivir y tiene que pasar por el Congreso de la Unión. Para la creación de una ley o la modificación de una ley, tiene que iniciar, la propone el Ejecutivo en algunas ocasiones, en otras ocasiones nace en la Cámara Baja de Diputados, ellos la discuten, la promueven y tiene que revisarla la Cámara Alta, o sea, Cámara de Senadores, y después regresa a la Cámara de Diputados para que sea publicada por el Ejecutivo. Ese es el proceso normal de cómo se cocina una ley o se modifica. Entonces, ahorita actualmente todavía no existe todo ese pase de ese proceso, pero se mencionan dentro de algunas noticias que viene un régimen parecido al régimen de incorporación fiscal, que es para pequeños empresarios, que les van a generar ciertas facilidades y más control al gobierno para poder de alguna manera apoyarles en el pago de impuestos y ellos controlarlos en sus actividades. Muy bien, gracias por esa aclaración, es bueno saberlo. Y ahora, como último punto respecto a esto, quisiera preguntarle si por la actividad que estoy realizando tengo que hacerme una sociedad. ¿Cuáles de los dos regímenes que hay para persona moral puedo elegir? A lo mejor cuáles son algunas ventajas que tengo en uno y en otro. Muy bien, claro que sí. Eso es muy común, ese tipo de preguntas, cuando una empresa o una persona que está emprendiendo, que ya tiene una actividad, decide o se pregunta, ¿cuándo debo pasar de ser una persona física a formar una sociedad? ¿Cuál es el momento indicado? Si el momento indicado es el desarrollo de tu actividad. Si, por ejemplo, tú ya creciste, ya lograste tus primeros objetivos, ya te diste a conocer, ya tienes el producto bien establecido, ya tienes clientes que te compran de forma regular, en ese momento necesitas mayor proyección, necesitas recursos financieros tal vez de terceros y vas ocupando ciertas actividades o ciertas temas en los cuales necesitan mayor formalidad y mayor prospección. En ese momento puedes utilizar esa figura que es una sociedad ya sea anónima o una sociedad anónima promotora de inversión o una sociedad en comandita simple o en comandita por acciones o una sociedad de responsabilidad limitada. Depende de cómo y qué es lo que vayas a hacer. Pero las más comunes para desarrollar una actividad comercial es la sociedad anónima o la sociedad anónima promotora de inversión. ¿Qué diferencia existe entre ellas dos, que son las más comunes? Bueno, que la SAPI o la promotora de inversión, que así se le conoce como SAPI, ella tiene algunas facilidades más importantes de mayor flexibilidad para tomar acuerdos entre los accionistas. Adicionalmente, hay una clasificación importante o interesante donde permite al accionista darle diferente valor a sus acciones
ya sea si las aporta en capital o simplemente si las aporta con algún tema respecto de beneficio o aporta parte de su intelecto o parte de su trabajo. Y de esa manera pueden formar una sociedad que no necesariamente sea de pura aportación de capital, sino que uno puede poner trabajo, se le da un valor, el otro puede poner capital y se evalúan los costos. ¿Considera que esta es una opción muy buena para los emprendedores cuando están a punto de formalizar? Sí, sí lo es. Sí ¿Hay lo es. algunos beneficios dentro de esta clasificación para los emprendedores? Pues los beneficios son los que bien comenté, más que nada en la estructura accionaria, en la toma de decisiones, es un poco más ágil que la sociedad anónima. Entonces, por eso es que es un poco que les puede generar buenos beneficios, pero no necesariamente es una fórmula de decir esta es mejor que otra. Es dependiendo en la situación en la que se encuentre el empresario y lo que esté buscando. Excelente, pues bueno, creo que con toda esta aclaración de las formalidades podemos ya tomar mejores decisiones para poder ir legalizando todo y sobre todo animarse a dar el siguiente paso, que es estar en regla para poder ir avanzando con el negocio. Por último, ya quisiera mencionarle qué consejo le da a los emprendedores que a lo mejor todavía no quieren dar ese paso por temor, ¿no? A quizás tener algunos... Sí. ¿Alguna sociedad? No, el darse de alta ante darse el de SAT. alta ante el SAT. Bueno, fíjate que lo mencioné en los primeros temas. Yo creo que es necesario, tal vez no dejarlo ni como opción. Cuando tú emprendes algo, debes emprenderlo de forma formal. O sea, cumpliendo todos los requisitos que en este momento la sociedad y el gobierno te establece para desarrollar cualquier actividad. O sea, no hay una sugerencia o no hay una alternativa en la cual pues puedes iniciar en la informalidad. Creo que no sería lo adecuado. Cometería yo un error en decirles, pues puedes iniciar así, inténtalo y si te va bien, te va mal y luego te formalizas. No. Cuando iniciemos, tenemos que iniciar bien. Y iniciar bien, pues es esto, estamos estudiando, estamos aprendiendo cómo iniciar un negocio, cómo hacerlo de manera formal, cómo cumplir todos los requisitos, pero también qué pasos dar para que tu negocio pues, no fracase. Entonces, vuelvo a repetir y creo que es importante, un negocio se diseña para ganar. Desafortunadamente, con nuestras acciones o con algunas actividades que realizamos con poco aprendizaje, la diseñamos para perder. Entonces, no hay un modelo en el cual podamos perder en un negocio. O sea, debemos quitarnos esos estigmas o esos paradigmas de que el empresario inicia y dice, pues ojalá y me vaya bien, ojalá y todo. No. O sea, de que va a ir bien, va a ir bien. Con certeza. Sí, con toda la certeza, porque si tú sigues los pasos es como decir, quiero aprender inglés. Y pues el maestro te va a decir, para aprender inglés es el paso 1, 2, 3, 4. Y aprendes inglés. En el negocio te va a ir bien si sigues los pasos. No hay forma en que te vaya mal. No existe eso. Inclusive cuando hay problemas macroeconómicos. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Oye, llegan crisis al país y otras gentes hacen negocio cuando hay crisis. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio está bien fundado, siguen los pasos, siguen las disciplinas, no hay deudas financieras en exceso, tienen personal comprometido, cumplen con las autoridades en su pago de impuestos, cumplen con el medio ambiente, tienen dinero ahorrado, que es lo que hemos venido platicando aquí. Entonces, si siguen los pasos, el éxito se va a dar. ¿Y qué te parece si antes de concluir retomamos nada más un tema que creo que puede ayudarnos de forma importante a poder redondar bien lo que hemos conversado, que es el tema del presupuesto? Excelente, me parece muy buena propuesta, sobre todo porque en algún momento pensamos que cuando ya hay utilidad, pues puede ser ya nuestro ese dinero. Sin embargo, nos pudiera dar un poquito más de información. ¿Qué debemos hacer con esa utilidad una vez que ya empieza a llegar? Sí, claro que sí.
Si recordemos, el título del tema que estamos hablando es en qué debemos medir y en qué enfocarnos. Bueno, el instrumento importante que lo mencionamos al inicio y comentamos que le íbamos a dar mayor profundidad en el desarrollo de esta plática era el presupuesto. El presupuesto es la herramienta financiera que nos permite, de alguna manera, enfocarnos en medir todas nuestras ventas y medir en qué nos vamos a gastar todo el ingreso que entre a la compañía. Y este presupuesto puede realizarse o debe realizarse ya sea diario, semanal, quincenal, mensual, y hay un presupuesto anual. Eso, cuando se tiene un presupuesto o la disciplina de un presupuesto anual, tienes de alguna manera la facilidad de poder saber en qué vas a gastar tu dinero. Y no sea una ocurrencia, o no sea una idea, o no sea una emergencia de qué hacer con el dinero, sino que ya lo tienes perfectamente bien clasificado. Y para ello, ¿qué ocupas? Bueno, ocupas involucrar a los diferentes integrantes de la compañía para que cada quien pueda decir, ¿sabes qué? Para este año nosotros tenemos planeado hacer el proyecto fulano de tal. Es como diseñar o planear una fiesta. Cuando planeas una fiesta, pues tú dices, a ver, ¿cuántos invitados son? Tanto. ¿Y qué les vamos a dar? Tanto. ¿Y qué va a ser esto? Y el sonido, y la música, y todo lo tienes planeado. Ese es el presupuesto de una compañía. Para eso, ¿qué ocupas? Que participen todos los integrantes de la familia, en este caso de la empresa, para que te ayuden a formularlo. Tú como director o como dueño o director de la empresa vas a, de alguna manera, a corroborar que todos los gastos o todas las necesidades queden cubiertas en ese presupuesto. Y lo importante del presupuesto es que al saber cuánto generas de ingreso, es lo que te puedes gastar. Y no cuánto vas a gastar para saber qué es lo que vas a ganar, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante eso. Claro, siempre las ventas tienen que ir enfocadas en el crecimiento. ¿Para qué? Porque a mayor crecimiento en ventas puedes generarte una mayor utilidad si llevas las finanzas de forma sana. Y al tener una mayor utilidad, pues se cumplen los objetivos de la empresa, que era tener un mejor capital humano, cumplir con todas las responsabilidades, satisfacer la necesidad del cliente y pues recibir tú como accionista el recuperar tu inversión. Y no solamente recuperar tu inversión, sino crecer en tu patrimonio. No, pues, y aquí queda claro que entonces si es una fiesta pequeña o es una fiesta grande, las dos necesitan tener un control y es lo mismo. Si es un negocio pequeño o un negocio grande, ambos necesitan un presupuesto que los guíe para tomar buenas decisiones. Exactamente, fíjate, lo mencionaste muy bien. Pequeño, grande, el instrumento es el mismo. Pequeño, grande, el objetivo es el mismo, ¿verdad? Nada más que lo que se satisface en la fiesta pequeña son pocos comensales y en la grande son bastantes la gente que participa y a la gente que se tiene que cubrir todas sus necesidades. Entonces, es exactamente lo mismo en la empresa. Pero para eso volvemos al término que ha sido recurrente mencionarlo y tratarlo, que es la disciplina. No todas las empresas hacen presupuesto. Así es, y también con la parte de ventas, quiere decir que también los objetivos tienen que ser planteados como reto, ya sea como el ejemplo que pusimos, aunque sea una empresa pequeña o sea una empresa grande, tenemos que irnos evaluando. ¿Con qué frecuencia usted recomienda plantear estos objetivos de venta para poder ir creciendo? Muy bien. Comúnmente las compañías se reúnen trimestralmente, algunas mensualmente, y los objetivos se ponen por año. Se hace todo un año y se van revisando ya sea mensual, bimestral o trimestralmente. Yo creo que un periodo adecuado cuando la empresa ya tiene un crecimiento adecuado, sostenido, el crecimiento o el medir el crecimiento se debe dar de manera trimestral. Muy bien, pues
Realmente esto ha sido de gran valía para saber que no nos debemos de quedar quietos en donde estamos, y aunque nos esté yendo un poco bien, tenemos que ir por más, ir avanzando para seguir haciendo crecer esa iniciativa de negocio. Y pues bueno, le agradecemos mucho, contador Trillo, por esta instrucción, y sobre todo también a todos los emprendedores que se han estado capacitando semana con semana, y los invitamos para que puedan continuar, porque esto apenas está tomando ya más formalidad y viene mucho material de gran valor. Nos vemos el siguiente domingo.